¿Tienes mañana examen de arte clásico y no sabes nada? En unos minutos te explico todo. Para empezar, tenemos los tres órdenes arquitectónicos griegos: dórico, jónico y corintio. Cada uno tiene su propio estilo y detalles únicos. ¿Cómo distinguirlos? El dórico es robusto y sencillo. El jónico, más elegante, con espirales llamadas volutas. Y el corintio, el más decorado, con hojas de acanto en el capitel. El Partenón es el templo griego más emblemático. Fue construido en honor a Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, y está ubicado en la cima de la Acrópolis de Atenas. Este templo dórico es una maravilla de simetría y proporción que representaba la grandeza de Atenas. Y pasando a la escultura griega, la clave está en el realismo y la búsqueda de la belleza ideal. Las estatuas son dinámicas y muestran movimiento, pero también transmiten serenidad y equilibrio. Los griegos querían representar la perfección del cuerpo humano. En el periodo clásico tenemos a grandes escultores como Policleto, que creó el canon, una especie de manual para lograr la proporción ideal en las figuras. Fidias fue el maestro detrás de las esculturas del Partenón, mientras que Praxíteles introdujo un estilo más natural y relajado. Por último, el periodo helenístico se centró en expresar emociones intensas y situaciones dramáticas. Aquí, las esculturas muestran movimiento, tensión y mucha expresividad, como la famosa estatua de Laocoonte y sus hijos atrapados por serpientes. ¿Tienes mañana examen de Roma y no sabes nada? En unos minutos te explico todo. Los romanos revolucionaron el urbanismo. Organizaron sus ciudades con un diseño en cuadrícula, con calles principales como el Cardo y el Decumanus, y construyeron foros, mercados, templos y, por supuesto, anfiteatros. Cada ciudad romana estaba planificada para ser funcional y grandiosa. Desarrollaron diferentes tipologías constructivas que usaban en edificios públicos y privados. Por ejemplo, el Coliseo, un anfiteatro para entretenimiento, los acueductos, que transportaban agua a las ciudades, y el Panteón con su imponente cúpula, dedicado a todos los dioses. Con el uso de concreto y arcos, lograron estructuras monumentales y duraderas. En escultura, los romanos fueron famosos por el retrato, que era muy realista y mostraba las características individuales de los personajes. Los emperadores y ciudadanos importantes quedaban inmortalizados en piedra, con una atención a los detalles como arrugas y expresiones. Y en el relieve histórico representaban eventos épicos, como batallas y victorias, que podemos ver en monumentos como la columna de Trajano. El arte románico, desarrollado entre los siglos XI y XII, fue el primer gran estilo artístico paneuropeo de la Edad Media. Su finalidad principal era transmitir los ideales cristianos en una Europa profundamente religiosa. Veamos sus tres grandes pilares: arquitectura, escultura y pintura. La arquitectura románica es reconocida por sus iglesias y monasterios que parecían auténticas fortalezas. Sus muros gruesos, pequeñas ventanas abocinadas y bóvedas de cañón reforzadas por arcos fajones daban un aspecto robusto y solemne. La planta más común era la de cruz latina, como vemos en la Basílica de Saint-Sernin en Toulouse, Francia. Además, los contrafuertes exteriores ayudaban a soportar el peso de estas estructuras, como ocurre en la iglesia de Santo Domingo de Silos en España. Las portadas, decoradas con esculturas, actuaban como Biblias de piedra para enseñar a los fieles los principios de la fe. La escultura románica era esencialmente didáctica. Los tímpanos, capiteles y fachadas de las iglesias estaban llenos de escenas que narraban pasajes bíblicos. Un ejemplo icónico es el tímpano del juicio final en la iglesia de Sainte-Foy en Conques, Francia, donde vemos figuras humanas alargadas y expresivas que transmiten el temor y la esperanza del juicio divino. Los capiteles solían combinar elementos religiosos con criaturas fantásticas, como dragones y quimeras. Por último, la pintura románica, principalmente al fresco, cubría las paredes y bóvedas de las iglesias con escenas religiosas llenas de color.
Una de las representaciones más famosas es el Pantocrátor de San Clement de Taúl, en el Valle de Boí, España. Los colores planos y vivos, como el rojo, el azul y el dorado, destacaban sobre fondos lisos. Estas obras, aunque esquemáticas y poco realistas, eran profundamente simbólicas y buscaban transmitir mensajes espirituales más que estéticos. Otro ejemplo destacado son los frescos de la cripta de San Isidoro de León, conocidos como la Capilla Sixtina del Románico. El gótico surge en Europa occidental, desde finales del siglo XII hasta el siglo XV. Nace en París, en la abadía de Saint-Denis, y se extiende por Francia, Alemania, España, Italia e Inglaterra. Es un arte impulsado por el renacimiento urbano. Las ciudades crecen, la burguesía se enriquece y la Iglesia se reinventa con órdenes como los franciscanos y dominicos. Ahora vamos a explorar las principales características del gótico que lo hicieron tan revolucionario. Verticalidad y luz. Las catedrales góticas buscan alcanzar las alturas celestiales. La verticalidad es clave y sus naves centrales se elevan a proporciones monumentales. Pero la luz juega un papel fundamental. Gracias a la técnica de las vidrieras, los muros de las catedrales se abren para dejar pasar una luz que transforma el espacio interior. No se trata solo de iluminación, sino de crear una atmósfera espiritual, casi celestial, estructura innovadora. A nivel técnico, los arquitectos góticos introducen elementos como el arco ojival, apuntado, que reduce los empujes verticales y permite construir paredes más delgadas, con más ventanas. Y con la bóveda de crucería, un sistema de nervios de piedra, se logran techos más altos y ligeros. Esto hace que las catedrales góticas se caractericen por una sensación de ligereza, como si el espacio se estuviera elevando. El sistema de soportes. Uno de los grandes avances fue el uso de los arbotantes, unos soportes externos que trasladan el peso de las bóvedas a los contrafuertes. Esto permite que las paredes interiores se abran para dar cabida a esas enormes ventanas llenas de vidrieras. El resultado es un espacio lleno de luz y aire, una sensación de ingravidez. La escultura gótica. Si el arte románico se centraba en representar lo divino de manera rígida y jerárquica, el arte gótico da un giro importante. Las figuras se humanizan, reflejando más naturalismo y emoción. Humanización y naturalismo. Las esculturas góticas muestran una mayor preocupación por la expresión de sentimientos. Las caras sonríen, los cuerpos se mueven de manera natural y las escenas se vuelven más humanas. Nuevos temas y simbolismo. A nivel iconográfico, el gótico deja atrás los temas de terror del románico. El juicio final es reemplazado por escenas más amables, como el Cristo triunfante o la Virgen María, que adquiere una representación más humana y maternal. Ejemplos famosos del gótico en Europa. Algunas de las obras más representativas del arte gótico se encuentran en catedrales y iglesias de toda Europa. En Francia, la Catedral de Notre-Dame en París, iniciada en el siglo XII, es un claro ejemplo de transición hacia el gótico pleno, con su famosa fachada y sus imponentes torres. También destacan la Catedral de Chartres y la Santa Capilla de París, que llevan el concepto de la luz a un nivel aún más impresionante. En España, el gótico se adapta a las particularidades locales. En Castilla, encontramos catedrales como las de Burgos, León y Toledo, que siguen el modelo francés, pero con ciertos detalles propios, como un menor desarrollo en altura. En Cataluña, el gótico mediterráneo destaca por sus espacios más amplios y simples, con ejemplos como la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona, la pintura gótica flamenca. En el siglo XV surge una corriente muy especial, la pintura flamenca, que marca el final del ciclo gótico. Los pintores flamencos, como Jan van Eyck o Roger van der Weyden, se alejan del refinamiento estilizado para abrazar un realismo absoluto. Cada pliegue de la ropa,
cada reflejo en un espejo es detallado con una minuciosidad asombrosa. La técnica del óleo permite representar con gran precisión los efectos de la luz y la textura de los objetos. El Renacimiento nació en Italia en el siglo XV, un lugar donde las ruinas clásicas estaban presentes y recordaban el esplendor de Roma. Este movimiento se inspiró en el humanismo, una filosofía que puso al ser humano en el centro de todo. Antropocentrismo. Contrario al teocentrismo medieval, el Renacimiento celebraba la capacidad humana para crear, razonar y transformar el mundo. Redescubrimiento de los clásicos. Los pensadores volvieron a leer a autores griegos y latinos, recuperando ideas olvidadas durante siglos. Rigor científico. Los artistas ya no veían la naturaleza como algo divino, sino como algo que podía estudiarse con métodos científicos. El arte por el arte. Se buscaba la belleza, no solo como un medio para glorificar a Dios, sino también para deleitar a quien lo contemplara. Además, el Renacimiento fue posible gracias al mecenazgo de familias como los Médici, que financiaban a artistas y les permitían desarrollar su creatividad. Fases del Renacimiento. 400, siglo XV. Hegemonía de Florencia y difusión del estilo en Italia. Artistas clave: Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli. Cinquecento, siglo XVI. Clasicismo, la primacía pasa a Roma. Maestros: Bramante, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Manierismo, 1540 a 1600. Transición al barroco. Miguel Ángel en su última etapa, y el Greco. En el Renacimiento, los arquitectos miraron hacia el pasado clásico para encontrar inspiración, pero con nuevas técnicas y un enfoque matemático. Orden y proporción. La arquitectura renacentista se basa en la simetría y las proporciones humanas. Todo debía estar en equilibrio. Elementos clásicos: arcos de medio punto, columnas dóricas, jónicas y corintias, y la vuelta de la cúpula como elemento arquitectónico. Perspectiva. Los espacios interiores estaban diseñados para ser homogéneos y abarcables de un vistazo, gracias a la perspectiva lineal. Si la arquitectura renacentista buscaba el orden, la escultura celebraba la belleza del cuerpo humano. Los escultores dejaron atrás las figuras rígidas del gótico y se enfocaron en el naturalismo y la anatomía. Naturalismo. Las esculturas renacentistas representaban la figura humana con gran realismo. El desnudo volvió a ser protagonista, como en el David de Donatello y el David de Miguel Ángel. Independencia artística. La escultura dejó de ser un complemento de la arquitectura para convertirse en una forma de arte autónoma. Materiales y técnicas. Miguel Ángel, por ejemplo, trabajaba grandes bloques de mármol con una habilidad inigualable, buscando liberar la figura que yacía en la piedra. La pintura renacentista dio un salto revolucionario al incorporar el estudio de la perspectiva y la luz para lograr un realismo nunca antes visto. Perspectiva lineal. Introducida por Brunelleschi, esta técnica permitía representar la profundidad en las obras de arte. Perspectiva aérea. Leonardo da Vinci perfeccionó esta técnica, difuminando los contornos de los objetos lejanos para crear una sensación de profundidad más natural. El cuerpo humano, el estudio de la anatomía, permitió a los pintores crear figuras con proporciones perfectas. La luz y el color. Artistas como Tiziano y Leonardo jugaron con el claroscuro y el esfumato, logrando efectos de volumen y atmósfera. Mujeres artistas en el Renacimiento: Sofonisba, Anguissola, retratista en el ámbito cortesano y autorretratos. Lavinia Fontana, rompió estereotipos, abrió taller propio y fue retratista de damas. En España, el Renacimiento llegó con un toque único. Aunque influido por Italia, se mezcló con el gótico tardío y las tradiciones locales. Plateresco, decoración exuberante en edificios como la Universidad de Salamanca. Purismo, un estilo más sobrio, visible en el Palacio de Carlos V en Granada.
Estilo herreriano, sobriedad y monumentalidad, como en el Escorial. El barroco surge en Europa entre los siglos XVII y XVIII, como respuesta a los cambios religiosos y políticos del momento. La Contrarreforma católica usó el arte para emocionar y reforzar la fe. Las monarquías absolutas lo convirtieron en una herramienta de propaganda. En los países protestantes, el arte se enfocó en la vida cotidiana, los paisajes y los retratos, alejándose de lo religioso. Roma se convirtió en el centro del barroco, impulsado por los papas y la Iglesia. Si el Renacimiento buscaba equilibrio y proporción, el barroco lo rompe todo. Su arquitectura se caracteriza por fachadas curvas y ondulantes, llenas de esculturas y decoraciones, uso de la luz y la sombra para crear efectos teatrales, cúpulas y bóvedas complejas, con trampantojos y frescos que simulan espacios infinitos, columnas salomónicas, retorcidas como una espiral. Los principales tipos de edificios barrocos fueron: las iglesias barrocas fueron diseñadas para impactar a los fieles y transmitir la grandeza de la fe católica. Se impone la planta jesuítica, con una gran nave central y capillas laterales, inspirada en la iglesia de Il Gesù de Roma. Destacan las iglesias de San Andrés del Quirinal, Bernini, y San Carlos de las Cuatro Fuentes, Borromini. El barroco también dejó palacios impresionantes como Versalles, Francia, símbolo del poder absoluto de Luis XIV, Palacio Real de Madrid, construido por orden de Felipe V tras el incendio del Alcázar de los Austrias. El urbanismo barroco transformó las ciudades con grandes plazas y fuentes monumentales. Ejemplos famosos son Plaza de San Pedro del Vaticano, Bernini; Piazza Navona en Roma; Plaza Mayor de Madrid y Salamanca. La escultura barroca rompe con el ideal de belleza renacentista y busca emocionar al espectador. Características principales: realismo extremo. Se muestran arrugas, lágrimas, músculos en tensión, movimiento en acto. Nada está estático, todo parece estar en plena acción. Dinamismo y teatralidad, gestos exagerados, ropajes agitados, contrastes de luces y sombras para realzar el dramatismo. Grandes escultores barrocos: Gian Lorenzo Bernini, Italia. Maestro del mármol, con obras como el Éxtasis de Santa Teresa y Apolo y Dafne. Gregorio Fernández, España, Escuela Castellana. Creador de impactantes Cristos yacentes, con un realismo casi macabro. Martínez Montañés, España, Escuela Andaluza. Conocido como el dios de la madera, por sus esculturas religiosas de gran belleza. La pintura barroca es vibrante, emocional y llena de efectos visuales. Sus características principales son uso del color sobre el dibujo, pinceladas sueltas y colores intensos, claroscuro y tenebrismo, fuertes contrastes de luz y sombra para dramatizar las escenas. Composiciones dinámicas, diagonales y escorzos para dar sensación de movimiento. Pintores barrocos más importantes: Caravaggio, Italia, creador del tenebrismo, con escenas impactantes, como la Vocación de San Mateo. Rembrandt, Holanda, maestro del claroscuro, autor de La Ronda de Noche. Rubens, Flandes, especialista en mitología y colorido vibrante, con obras como Las Tres Gracias. Velázquez, España, el gran genio del barroco español, con cuadros como Las Meninas y La Rendición de Breda. En España, la pintura barroca se centró en el arte religioso, con artistas como Zurbarán, Murillo y Rivera, que plasmaron la espiritualidad de la época con un realismo asombroso. Francisco de Goya nació en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746. Se formó en Zaragoza y posteriormente viajó a Madrid, donde intentó sin éxito ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Para ampliar sus conocimientos, viajó a Italia en 1770, donde estudió el arte clásico y renacentista. A su regreso, comenzó a trabajar en Zaragoza, realizando frescos en la Basílica del Pilar y otros encargos religiosos. En 1775
Gracias a la influencia de su cuñado Francisco Valleu, comenzó a trabajar para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara en Madrid. Sus cartones para tapices mostraban escenas costumbristas con colores vivos y composiciones dinámicas, como el quitasol o la gallina ciega. Su estilo aún estaba influenciado por el rococó. Durante este periodo, Goya se consolidó como un pintor destacado y, en 1780, fue admitido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Poco después, comenzó a recibir encargos de retratos y pintura religiosa, ascendiendo en la jerarquía artística de la corte. En 1792, Goya sufrió una grave enfermedad que lo dejó sordo. Este acontecimiento influyó profundamente en su arte, llevándolo a un estilo más introspectivo y crítico. Su pintura evolucionó hacia un realismo más crudo y expresivo, con un interés creciente por los temas oscuros y psicológicos. Durante este periodo, realizó retratos de la alta sociedad y miembros de la familia real, como la familia de Carlos IV, 1800, donde mostró una mirada irónica sobre la monarquía. También inició una serie de pinturas de denuncia social, como Los Caprichos, una serie de grabados que criticaban la superstición, la corrupción y la decadencia de la sociedad. La invasión napoleónica de 1808 y la Guerra de Independencia Española marcaron profundamente a Goya. Testigo del conflicto, plasmó su horror en obras como Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, donde capturó la brutalidad de la represión francesa. También realizó la serie de grabados Los desastres de la guerra, donde denunció las atrocidades cometidas por ambos bandos. A pesar de su vinculación con la corte, tras la restauración de Fernando VII en 1814, Goya cayó en desgracia y perdió influencia en la vida política y artística del país. En 1819 se retiró a su casa de campo, conocida como la Quinta del Sordo, donde pintó las Pinturas Negras, una serie de obras sombrías y angustiosas que reflejan su visión pesimista del mundo. En 1824, debido al clima político represivo en España, decidió exiliarse en Burdeos, Francia, donde continuó trabajando hasta su muerte en 1828. En esta última etapa, su técnica se volvió más libre y experimental, como se observa en sus litografías y dibujos, anticipando el arte moderno. El impresionismo fue un estilo de pintura que nació en Francia en 1874, cuando un grupo de artistas, hartos de que rechazaran sus obras, organizó su propia exposición en el estudio del fotógrafo Nadar. Allí se mostró por primera vez una pintura de Claude Monet titulada Impresión, Sol naciente, y así nació el nombre del movimiento. Querían captar el momento, la luz, el ambiente, lo que el ojo ve en un instante. No buscaban representar la realidad exacta, sino cómo la percibimos. Dejaron atrás los estudios cerrados y se fueron a pintar al aire libre. Paisajes, ríos, ciudades y escenas cotidianas. Lo importante ya no era el objeto en sí, sino cómo la luz lo transformaba. Luz y color como protagonistas. Colores puros, sin mezclar, puestos en el lienzo a pinceladas rápidas y visibles. Sombras de color, no negras, por ejemplo. Luz amarilla. Sombra violeta. Nada de líneas marcadas, todo está en movimiento. Pintaban series del mismo lugar a distintas horas del día. Temas sencillos: naturaleza, ocio, vida urbana o familiar. ¿Quiénes fueron los impresionistas? Los más conocidos son Claude Monet, el más fiel al estilo. Sus cuadros de nenúfares o la Catedral de Rouen son famosos. Edgar Degas y Renoir, que retrataron la vida burguesa, bailes, teatros, bares. Pissarro y Sisley, grandes paisajistas. Berthe Morisot y Mary Cassatt, mujeres impresionistas que mostraron escenas familiares y maternidad. A comienzos del siglo XX, Europa parecía haberlo conquistado todo: tecnología, poder, cultura.
Pero entonces llegó el desastre. La Primera Guerra Mundial lo destrozó todo y dejó al continente con una enorme crisis de valores. El mundo ya no tenía sentido, y el arte tampoco. Lo que antes funcionaba ya no servía. Los artistas sentían que el arte académico había llegado a su fin. La fotografía captaba la realidad mejor que cualquier pincel. El impresionismo ya no sorprendía, y el arte necesitaba una revolución. Así surge el arte de vanguardia, un estallido de estilos, colores y formas que rompen con todo lo anterior. No buscaban agradar, sino experimentar, provocar, aunque nadie los entendiera al principio. Muchos artistas vivían al margen, bohemios, rebeldes, incomprendidos. Curiosamente, justo cuando más gente accede a la cultura y el arte se convierte en un fenómeno de masas, las nuevas obras se vuelven más personales, subjetivas y difíciles de entender. El arte se populariza, pero también se vuelve elitista. Las vanguardias lo permiten todo. No hay normas, todo se puede intentar. Eso hace que nazcan movimientos muy distintos entre sí, a veces caóticos, que solo con el tiempo podemos ordenar y entender. El camino empieza en 1905 con el fauvismo y el expresionismo. Después llegarán el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo. Todos con una misión clara: destruir lo viejo para crear algo totalmente nuevo. El cubismo nació en Francia entre 1907 y 1914, liderado por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Es un estilo conceptual que rompe definitivamente con la pintura tradicional, influido por Cézanne y por esculturas africanas e ibéricas que simplificaban las formas. En el cubismo los objetos se descomponen en figuras geométricas y se representan en varios puntos de vista a la vez, rompiendo la perspectiva clásica y mostrando lo que el artista sabe del objeto, no solo lo que ve. Es una pintura intelectual, casi monocroma en su primera etapa, con tonos grises y marrones y poca importancia del color. En el cubismo analítico, Braque y Picasso analizaban y descomponían la realidad en múltiples planos, a veces rozando la abstracción total. Luego, en el cubismo sintético, las formas se reconstruyen de forma más sencilla y se introduce el collage, haciendo obras más figurativas y comprensibles, como Los Tres Músicos. Picasso fue el máximo exponente del cubismo, pero su trayectoria fue tan rica que abarcó distintas etapas. De hecho, su obra Guernica, pintada durante la Guerra Civil Española, es uno de los cuadros más universales contra la guerra, mezclando elementos cubistas con expresionismo y surrealismo. Esta pieza se convirtió en símbolo de denuncia y resistencia, y regresó a España en 1981 tras años bajo custodia del MoMA en Nueva York. El surrealismo surgió en París en 1924 con el manifiesto de André Breton. Fue más que un movimiento artístico, se planteó como una actitud vital que buscaba liberar la mente de la razón y explorar el inconsciente a través del arte, la literatura y la poesía. Inspirado en las teorías de Freud, el surrealismo combina elementos soníricos, ilógicos y provocativos. Rechaza la moral burguesa y defiende la espontaneidad y el automatismo psíquico. Sus obras suelen mezclar objetos cotidianos en contextos insólitos, jugando con el absurdo y la metáfora visual. El dadaísmo es su antecesor directo, por su espíritu rebelde y provocador. Entre los surrealistas destacan Salvador Dalí, con sus paisajes oníricos y obsesivos, René Magritte, maestro del misterio visual, Max Ernst, pionero de técnicas automáticas, y Joan Miró, que desarrolló un lenguaje más abstracto y poético. El movimiento se divide en dos grandes vertientes: surrealismo figurativo, representación detallada de escenas irreales, como en Dalí o Magritte; surrealismo abstracto, formas libres y signos biomórficos, como en Miró y Tanguy. Este cuadro de Salvador Dalí es uno de los iconos del surrealismo.
Los relojes blandos sobre un paisaje desértico muestran la distorsión del tiempo en el mundo de los sueños. El arte abstracto surge a comienzos del siglo XX como reacción a la crisis del arte figurativo provocada por la fotografía. Se define por la eliminación de toda representación figurativa, usando formas, líneas y colores como lenguaje autónomo para expresar ideas y emociones. Ruptura con la imitación de la realidad. Naturaleza y arte se separan. Se busca un arte puro, autónomo y universal. Se inspira en teorías psicoanalíticas y en la idea de que el arte debe expresar lo espiritual y lo emocional. Dos grandes tendencias: abstracción geométrica y abstracción lírica, o expresionismo abstracto. Abstracción geométrica inspirada en el cubismo tiende a la organización matemática y a la forma pura. Representantes: Mondrian, constructivismo ruso, Bauhaus. Obra clave: composición 2 en rojo, azul y amarillo, Mondrian. Líneas rectas y colores primarios para expresar la unidad de la naturaleza. Abstracción lírica o expresionismo abstracto. Se centra en la libertad expresiva, el azar y la emoción, iniciada por Kandinsky, abstracción cromática, y desarrollada por artistas como Pollock, Rothko, Klee, Tapies. Obra clave. Número 1. A. Pollock. Técnica del dripping y action painting. La acción de pintar se convierte en protagonista. Wassily Kandinsky, padre de la abstracción lírica, defiende el valor espiritual del color, de lo espiritual en el arte. Obra, composición 8. Piet Mondrian, referente del neoplasticismo. Líneas rectas, colores primarios, equilibrio perfecto. Obra, composición 2 en rojo, azul y amarillo. Jackson Pollock, máximo exponente del action painting. Lienzo sobre el suelo, dripping, gestualidad. Obra, número 1. A. Mark Rothko, color field painting. Grandes campos de color para generar emoción. Obra, blanco y verde sobre fondo azul.